hoy vamos a ver la primera parte del cálculo de límites en un punto determinado, la parte más sencilla. ¿Qué tenemos que recordar? Que decimos que existe el límite de una función cuando x tiende a un punto determinado si, solo si se cumplen que existe el límite por la izquierda en ese punto, existe el límite por la derecha en ese punto, pero además coinciden. Entonces diremos que, vuelvo a repetir, que existe el límite en ese punto. Pero además diremos que f es continua en ese punto si existe el límite y además ese límite coincide con la imagen de ese punto. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. Con lo cual se tienen que cumplir varias cosas. Que exista el límite por la izquierda, que exista el límite por la derecha, que coincidan y además que coincidan con la imagen que obviamente también tiene que existir. Ahora, decíamos que todas las funciones elementales que hemos estudiado hasta el momento son continuas en su dominio. Es decir, que si me dan una función de las que hemos estudiado hasta ahora y queremos estudiar el límite o la continuidad en un punto determinado, lo primero que tenemos que estudiar ¿qué es? Su dominio. Entonces, fijaros que me dicen, calcula los siguientes límites. El límite de la función x cuadrado cuando x tiende a 3. Entonces, esta función es una función polinómica. Todas las funciones polinómicas que hemos visto son funciones elementales y el dominio de todas ellas, ¿cuánto vale? Todo r. Con lo cual, x cuadrado, lo podéis poner aquí en una leve anotación que tenéis que poner en el examen, ponéis x cuadrado es continua en todo r, ¿verdad? Si es continua en todo r, entonces obviamente también será continua en el punto que estamos estudiando ahora. Entonces es suficiente con que pongáis es continua en el 3. ¿Por qué ponemos esto? Porque al ser continua en este punto, ¿qué va a ocurrir con el límite? ¿Va a coincidir con qué? Con su imagen. Es decir, que siempre que tenga una función continua en un punto, para calcular el límite es suficiente con sustituir 3 al cuadrado y ese es el resultado del límite. Insisto, siempre que tengo una función de las que hemos estudiado y es continua en un punto dado, por definición de continuidad, el límite va a coincidir con la imagen. No tengo que estudiar límites laterales ni por la izquierda ni por la derecha, simplemente sustituir, pero sí dejar indicado que hago esto, sustituyo, puesto que la función que estamos estudiando es continua en el punto al que hace referencia el apartado. Entonces, si nosotros nos vamos al apartado B, que me dice que calcule el límite de la función 5x entre x menos 5, solo podría tener problemas con la continuidad cuando x valga ¿cuánto? 5. Pero si me dice el límite de la función cuando x tiende a un número distinto de 5, por ejemplo el 2, solo tendré que sustituir. Pero insisto, tengo que escribir esto. Es decir, la función 5x entre x menos 5, en este caso, su dominio, ¿cuál sería? Todos los números reales menos el 5. Esta función, por ser continua en todos los números reales menos el 5, es continua cuando x vale 2. De manera que, otra vez, por definición, el límite coincidirá con la imagen. Es decir, solo tengo que sustituir pues menos 10 tercios. Fijaros, el apartado C me dice que hay el límite de una raíz. En la raíz puedo tener problemas también. Raíz de 3x más 4. El dominio sería todos los números mayores o iguales que menos 4 tercios. ¿Esta función es continua cuando x vale 7? Sí, ¿no? Tengo que poner que la función continua cuando x vale 7. Entonces, vuelvo a repetir, el límite coincide con la imagen. Solo tengo que sustituir raíz de 3 por 7 más 4. Hacéis el cálculo y lo que me queda es raíz de 25, que sería 5. Ese sería el límite. El límite de seno de x más 3, cuando x tiende a pi cuartos. Entonces, la función seno de x, ¿recordáis si esa función, el dominio, cuánto valía? En el seno, todo r, con lo cual seno de x más 3 sigue siendo todo r, con lo cual esta función es continua en todo r. Además, obviamente, si es continua en todo r, también será continua en pi cuartos. Sustituyo el seno de pi cuartos, recordad que pi cuartos es 45 grados. ¿El seno de pi cuartos cuánto es? Raíz de 2 partido de 2. Raíz de 2 partido de 2 más 3.